Grande y maravilloso es el Señor, y qué bueno tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Hay algunos que lo sienten este día. Aleluya. Yo no lo siento porque yo sea perfecto o porque esté en las mejores condiciones, porque hay días que uno se cansa, hay días que uno se frustra, que pasa por luchas y dificultades, pero el Espíritu Santo siempre está ahí para bendecir y fortalecer a uno. Si no fuera por esa fortaleza del Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros? Aleluya. Ya hubiéramos caído, ya hubiéramos resbalado, ya nos hubiéramos apartado, pero la gracia del Señor, el poder del Espíritu Santo en nosotros nos sostiene. Aleluya. Recíbalo y dele gracias al Señor en este día. Alabado sea el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya, oh Dios. Aleluya. Mi alma te adora en esta mañana. Y te doy gracias por el privilegio de venir delante de tu presencia y delante de este pueblo a compartir tu palabra. Y yo pido, Señor, que la unción tuya, la presencia tuya se haga sentir en las mentes y los corazones de cada uno, para hablar una palabra clara y directa, para fortalecer, animar, bendecir, levantar los ánimos de cada uno, para que estén más cerca de ti, más apegados a ti, más confiados en ti, sabiendo que el que comenzó la buena obra en ellos, la terminará también, que ellos puedan confiar que nunca están solos, que tú estás ahí para ayudarles a correr la carrera y a tener la victoria completa. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor. Espíritu Santo, muévete en este lugar, muévete en nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por los testimonios de lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú quieres hacer en nuestros medios. Aleluya. Y estamos abriendo nuestros corazones para que la obra completa sea hecha en el nombre de Jesús. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Ponemos nuestra mirada no en nosotros, no en nuestros líderes, sino en el Dios Todopoderoso. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, mi confianza está en ti, Señor. Y por eso te amo y te adoro y te bendigo. Y me rindo a ti con toda libertad y confianza, sabiendo que tú sabes cómo cuidar de mí y ayudarme en toda circunstancia. Toda la gloria y la honra es tuya. Aleluya, 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 aleluya. ¿Cuántos tienen peticiones en esta mañana? Aleluya. Yo estoy seguro que hay necesidades, hay situaciones, pero Dios ha estado obrando. El testimonio de nuestro hermano Premier, lo felicito por esa victoria. Le suplió un trabajo que él necesitaba, ahora estará en una ocupación excelente, de provecho, de progreso, tremenda bendición. Nuestra hermana Carmen Grecia, que está con nosotros, y el domingo pasado testificaba de cómo el Señor le permitió ir allá a la República y traer el último de sus hijos, e ir buscándolo uno a uno, y por fin tiene el menor con ella, y celebramos esa victoria, esa bendición. ¿Y cuántos más tendrían testimonio de lo que Dios ha hecho con ustedes, de la victoria que Dios les ha dado? Y ese es el Dios maravilloso que nosotros servimos. Ayer estuve en el hospital visitando a un amigo de Evaristo. Hace una semana se cayó de una escalera en el trabajo y ha estado en coma hace una semana. Y yo estuve allí, le hablé del Señor, lo llevé a una oración de conversión. Yo no sé si él me oyó o no, pero mi trabajo es dar toda oportunidad posible. Y le ministré como si él me oyera y estuviera respondiendo. Y hice la oración con él, después oré con él, después entraron otros familiares él, pero yo espero que Dios haya abierto su mente y su conciencia para que él pudiera responder a esas palabras en ese momento. Pero vamos a tenerlo en oración. Él se llama Armando, y vamos a tenerlo en oración, que el Señor haga un milagro con él y lo libre de esta situación. Un hombre joven, apenas, no creo que tiene 40 años, y está en esta situación difícil. Así que vamos a orar por él. Y por las otras peticiones, levante su mano otra vez. Usted la levanta en señal de fe, de que Dios oye y responde a la oración de fe. Y en este momento, Padre, nos unimos en fe delante de ti, poniendo nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestras necesidades
y aún más las necesidades de otros que nosotros conocemos o amamos, apreciamos y oramos y rogamos por ello, incluyendo por Armando, que tú pongas tu mano sobre él y tengas misericordia de él y le logres regresar otra vez a la conciencia, a despertar de este sueño en que se encuentra, que pueda tomar una decisión por ti y sea salvo. Queremos asegurar la salvación de su alma sobre todas las cosas, y si tú le das vida, que sea para servirte a ti. Te pido, Señor, por cada una de estas otras peticiones. Algunos claman por sus hijos, otros por sus padres, otros por sus seres queridos, esposo, esposa, algunos por amistades, y quién sabe cuántas necesidades grandes hay. Pero nosotros tenemos nuestra fe, que le servimos a un Dios grande y poderoso, que responde a la oración de fe. Y ahora mismo nosotros declaramos por fe sanidad, victoria, liberación, bendición, reproducción, que tú vas a suplir esa necesidad y te has de glorificar en cada una de estas situaciones. En el nombre de Jesús nos unimos en fe para declarar, Señor, que tenemos la respuesta a la oración que hemos hecho delante de ti, y te damos gracias, 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 Señor, por tu amor y tu fidelidad. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice amén. Aleluya. Estaba oyendo de un joven indio, y en esta tribu, como en varias tribus indios, tenían la costumbre, la práctica de que cuando un joven llega a cierta edad tiene que convertirse en un hombre, y lo sueltan en un bosque solo para que se encuentre con sus temores, con sus luchas, con sus cosas, y cuando regrese otra vez a la tribu, ya regresa un hombre. Y a este joven lo soltaron, y él fue y buscó una montaña que había por allí cerca y escaló hasta arriba, bien alto, hasta llegar arriba, y desde allá arriba veía todos los valles y los montes y todo lo demás que había alrededor, y se sintió fortalecido que él pudo lograr llegar hasta allá arriba. Estaba frío, el aire estaba finito, pero él se sentía fuerte, se sentía victorioso. Y cuando estaba en ese apogeo, ese momento de gloria, oyó un sonido y miró, y había una serpiente cascabel cerca. Y esta serpiente le habló. Y la serpiente le dijo: hace mucho frío aquí, yo temo que me voy a morir. ¿Me puedes ayudar si tú me abrigas en tu cuerpo para que yo me caliente y me llevas abajo al valle otra vez cuando tú bajes? Yo creo que yo puedo sobrevivir. Y el joven le dijo: oh, yo te conozco, tú eres muy astuta, y yo no me voy a dejar engañar. Tan pronto yo te meta en mi seno, me muerdes y me muero yo y se acabó todo. No, yo no puedo hacer eso. Y la serpiente le persistió y le dijo: pero es que mi condición es triste, yo prometo que yo no te voy a hacer nada. Mira, yo necesito auxilio, me muero acá arriba. Y él decía: lo que pasa es que yo te conozco a ti, yo sé cómo tú eres, y no te voy a confiar. Pero la serpiente insistió y persistió hasta que el joven dijo: bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? La permitió que se metiera dentro de su ropa, la llevó hasta abajo, y cuando llegó al valle la sacó y la soltó, y tan pronto la soltó, la serpiente brincó y lo mordió y le enterró su veneno en la sangre. Y el joven dijo: pero ¿por qué has hecho eso? Y mientras la serpiente se alejaba le dijo: tú sabías cómo yo era desde el principio. ¿Y no suena eso como el diablo? Nos trata a parecer como que lo que Él nos ofrece es tan bueno, es un favor, nos va a ayudar, vamos a ser felices, vamos a tener, y uno resistiendo, pero llega un momento de debilidad que si nos descuidamos, podemos albergar esa serpiente, y sabemos que al fin nos va a hacer daño. El pecado siempre destruye. La paga del pecado todavía es la misma que era 6,000 años atrás, que era 2,000 años atrás cuando Cristo murió, y cuando Cristo venga todavía será el mismo precio. La paga del pecado es muerte. Señor, nos guarde que nosotros podamos resistir las tentaciones y andar con el Señor
y ver la victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre Satanás. Una vida abundante de victoria en Cristo Jesús. Efesios capítulo 5 nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y cuando habla de sangre y carne, quiere decir que nuestra lucha no es con mi esposa o mi esposo, con mis hijos, no es con mis familiares o amistades, con mis hermanos en la iglesia, aunque algunos se manifiesten ser enemigos míos. Con todo, esos no son mis verdaderos enemigos. Nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra principades, contra potestades, contra demonios, contra malicias espirituales que hay en los aires, invisibles, que nosotros no vemos, pero sabemos que está ahí, porque la Biblia nos enseña cómo ellos son, cómo operan y el daño que pueden hacer. Entonces nosotros tenemos que pasar esta vida luchando, resistiendo, peleando, para que esas malicias espirituales no usen a otra gente para llegar a nosotros y hacernos daño. Y yo le voy a decir que, aunque no me gusta decirlo, hay gente a veces cerca de uno que te van a hacer daño. Va a haber gente íntima que te van a hacer daño. Pueden haber familiares que tú has vivido con ellos, compartido con ellos, y se vienen en contra tuya y vengan a ser como si fueran tus enemigos. Y puede ser que hayan hasta hermanos en la iglesia que parecen espirituales y a veces no, digo que no lo sean, pero que en un momento cometen un error, un mal juicio, dicen cosas que no somos, cosas en una forma incorrecta, y el enemigo los usa para herirnos a nosotros. Pero tenemos que reconocer, este no es mi problema, este no es mi enemigo, este no es el verdad el que yo tengo que preocuparme, es el que está detrás de todo esto, el invisible que yo no veo. Ese es mi enemigo y ese es el que yo tengo que resistir. Ese es el que yo me tengo que cuidar. Esas cosas que uno puede a veces albergar en su pecho y vienen a morderte después y hacerte un daño mortal. Tenemos que cuidarnos de estas cosas. La Biblia nos amonesta constantemente. El Señor lo dijo. En una ocasión le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, sacudirte como al trigo, pero yo he rogado al Padre por ti, para que tu fe no falte. Que en el momento de la tentación y de la prueba, tú puedas resistir. Y que si no resiste, como le pasó a Pedro, negó al Señor 3 veces, pero se arrepintió con lágrimas, se arrepintió de todo corazón y fue perdonado, fue restaurado, fue levantado y vino a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, a pesar de sus errores y su caída, porque no dejó que estas circunstancias destruyeran la fe que había en su corazón. Ahora yo quisiera hablar de ciertas cosas que usa este enemigo para tratar de estorbarnos a nosotros en nuestro caminar cristiano. Cosas que obran en nuestra mente y en nuestro corazón para mordernos y hacernos daño espiritual. Y el primero que yo quisiera hablar es de algunos que están atados por temores. El temor es una arma de Satanás. Él la usa para tratar de meter dentro de ti duda de la palabra de Dios y temor de que lo que a ti te va a pasar va a ser tan malo o va a ser peor, o que tú no sirves o que tú eres un fracaso, y te mete temores en tu mente y tu corazón que si tú no te cuidas de ellos te van a tener alejado de las promesas de Dios, te van a robar la bendición y la victoria. Tú vas a vivir como si fueras derrotado, y no hay nada peor, yo creo, que una persona victoriosa que viva como un derrotado porque no sabe lo que dice la palabra de Dios, porque le ha estado haciendo caso al enemigo. Y hay muchos cristianos que le sirven a un Cristo victorioso que venció sobre el diablo, sobre la muerte, sobre la tumba, y está vivo y reina para siempre, y lo tienen en su corazón, y a pesar de eso están llenos de temores, llenos de miedo. Y hay algunos miedos que nos afecten a nosotros. Algunos tienen miedo de su pasado.
Y están siempre temorosos de que, ay, porque a mí me pasó esto, y a mí me hicieron esto, y a mí esto no me puede volver a suceder, y yo no voy a permitir que esto, y dejan que estos temores de cosas que ellos hicieron o que alguien les hizo en el pasado, los detenga de las promesas y las bendiciones que Dios les quiere dar. Y yo quiero decirte que no necesitas vivir bajo ese yugo de temor. Eso es una semilla de Satanás que ha sembrado en tu mente para robarte la bendición de Dios. Los errores del pasado, Jesús los borró. La sangre de Cristo los limpió. Y es necesario que nosotros enterremos el pasado y lo dejemos enterrado. Y vivamos no en las cosas viejas que pasaron, que ya Dios hizo nuevas, sino que confiemos en las promesas de Dios y en la bendición de Dios para nuestra vida. Vence el temor. Temen de que no puedan vivir en el presente a veces en victoria. Yo no sé qué yo voy a hacer, yo no sé si yo puedo hacer esto, yo no sé si yo puedo, si yo tengo la capacidad, si alguien se levanta contra mí, si alguien dice, si alguien... Y entonces estos temores detienen a uno en el presente también y les roban a uno la oportunidad de ministrar, de obrar, de bendecir. Ay, yo no me atrevo, yo no creo que yo puedo. Ay, Dios me guarde, mira que yo pero es que yo tengo tanto miedo, no me atrevo. Y el enemigo sigue sembrando esa semilla de cobardía, de temor en nuestros corazones, que nos roba la oportunidad aún en el presente de una victoria. Y también temen un futuro de fracaso, de dolor, de derrota. Ay, que si a mí me da un cáncer, y que si a mí me da esto, y que si a mí no me hacen esto, que si a mí no me dan lo otro, que si yo no consigo, que si no se me abre tal. Y están pensando que el futuro no tiene ninguno, porque es que todas las puertas las ven cerradas. Aun cuando se le abre una puerta, temen meterse por ella, porque no sea que sea un engaño de Satanás. Temor es un arma poderosa que el enemigo usa para querer robarnos a nosotros la bendición que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero decirte que Dios no te ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dios va a hacer su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Tú tienes que a veces pararte contra tu propio temor y decir, temor, yo sé que tú estás ahí y que me quieres robar y que me quieres controlar, pero a pesar del miedo que yo siento, yo voy a echar para adelante, yo voy a tratar esto, yo voy a hacer aquello otro, yo voy en el nombre del Señor, porque yo sé a quién yo le sirvo. Y superamos el temor, lo vencemos. En una ocasión recuerdo cuando en casa nos acabábamos de mudar a una casa donde la gente que estaban antes eran espiritistas, y una noche se manifestó un demonio y se vio caminando por allí por la casa. Y cuando le pregunté a mi esposa, eso era como la 1 de la mañana, ella me dijo, esa Dios, y se fue por allí para la sala, por el pasillo. Había un pasillo y al final del pasillo de la sala, y allá se fue. Y yo dije, pues yo voy a reprenderlo en el nombre de Jesús. Y entonces dije, pero déjame prender la luz para poder. Después dije, no Señor, no voy a prender la luz. Yo voy a caminar en la oscuridad y voy a estar ahí porque no le puedo tener miedo a esto. El enemigo me quiere amedrentar, me quiere asustar, pero no. Aunque tenga miedo, porque tenía todos los pelitos de punta. Pero fui hasta la sala y reprendí demonio y até, y aquello nunca se volvió a manifestar en casa. Echamos fuera todo espíritu maligno. Pero el temor es algo que te puede robar bendiciones y oportunidades que Dios tiene para ti. Pero tenemos que confrontarlo, tenemos que vencerlo, sabiendo a quién nosotros conocemos, a quién servimos y el poder que Él tiene para darnos a nosotros la victoria. Si tú crees que tu Dios es tan grande, pues confía en Él y lánzate adelante, vence tu temor, porque adelante te espera una victoria si tú persistes y vas adelante. El enemigo quiere llevarte al fracaso, a la ruina, detenerte de tu progreso. Él quiere aguantarte de tu futuro. Dios te promete cosas y el diablo te quiere tener aquí en pobreza, en necesidad, en esclavitud espiritual. Pero Dios te llama a algo más grande para que tú puedas vencer. Otros sufren de espíritu de culpabilidad.
pecados que fueron en el pasado, errores que tú cometiste. ¿Cuántos pecaron cuando estaban en el mundo? ¿Cuántos hicieron cosas feas? Y algunas hicieron cosas más feas que los otros, pero todos pecamos. Y la Biblia dice en Romanos 3 que por cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a veces hay pecados que uno se recuerda y el diablo te los seguirá recordando, de cosas que tú hiciste, para decirte, y tú crees que tú con lo que tú hiciste, pero tú no te recuerdas que aquello que tú hiciste fue feo. Oye, tú no hubieras hecho eso, pero ya que lo hiciste, tú nunca podrás levantarte, tú nunca podrás ser un líder, tú nunca podrás presentarte ante otro, porque ¿quién tú crees que tú eres? Cada vez que tú levantas la cabeza un poco, te recuerda tu pasado. Pero el Señor Jesucristo borró todo nuestro pasado. ¿Cuántos pecados dejó el Señor detrás cuando Él nos lavó con su sangre? Ninguno. ¿Cuántos perdonó? Todo. Él borró todo tu pasado. Cuando Dios mira la página de tu vida, el día de la conversión y adelante, detrás lo que es una página vacía, limpia, no hay nada registrado a tu nombre, ningún pecado, ninguna maldad, todo fue borrado. Y nosotros entonces necesitamos reconocer el perdón de Dios y perdonarnos a nosotros mismos también. Perdónate a ti mismo, porque viviendo en esa culpabilidad de lo que tú hiciste, te roba del potencial de lo que Dios puede hacer en ti. Pero también no le saques a otro lo que hizo en el pasado, ni le recuerdes siquiera, porque hay algunos que se casan y dicen, pero era infiel cuando corría con mujer por allá antes de casarse, y ahora estamos casados, pero yo creo que él todavía, yo no sé, y cualquier vez que llega tarde, ¿dónde tú estabas metido? Puede ser igual el hombre para la mujer que la mujer para el hombre. Y empezamos a sacar el pasado, desenterrar el muerto, y ese muerto hiere, apesta y hace daño. Si Jesucristo lo lavó y lo perdonó, deja el muerto enterrado. El único muerto que necesita salir es Lázaro de la tumba, pero todos los demás que se quede muerto enterrado allá, porque si no, hiede, apesta y hace daño. Necesitamos sepultar nuestra culpabilidad y la culpabilidad de otros y dejarlo enterrado a los pies de la cruz, sabiendo que el Señor ha perdonado toda culpa y todo pecado. Nos perdonamos nosotros mismos, perdonamos a otros y seguimos adelante sabiendo que Dios tiene buenos planes con nosotros. El enemigo quiere hacer pensar que el pasado afecta a tu futuro, que tú no puedes tener futuro por lo que hubo en tu pasado. Pero el Señor dice nada de eso. Yo puedo hacer un grande futuro para ti, no importa lo que haya pasado. Pablo fue el perseguidor más terrible que la iglesia tuvo. Llevó gente a la muerte, a la cárcel, hizo mucho daño, pero el día que se encontró con Cristo Jesús, lo convirtió en el mejor predicador que tuvo ese siglo para la gloria de Dios. Si Pablo hubiera dicho, no, después de lo que yo hice a los hermanos, yo no me atrevo a predicar. ¿Con qué cara yo voy a predicar después de lo que yo hice? Pero mira que predicó. Y llevó la palabra por todas partes. Y aún delante de reyes lo llevó Dios a predicar la palabra, el evangelio. Aleluya, echando lo que queda atrás y olvidándote de ello, me extiendo a lo que está por delante, al premio de lo que Dios tiene para mí. Es un premio, es una bendición, es una victoria. El diablo te la quiere robar, pero lo hace recordándote tu pasado, la culpabilidad. Entierra esa culpabilidad, acepta el perdón y sigue adelante. En Jeremías 20:11, Dios le dijo a Jeremías, o al pueblo a través de Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos reciben eso? Un futuro y una esperanza, algo de progreso, de bendición en Cristo Jesús, dejando la culpabilidad atrás. Otros, número 3, son afectados por las dudas. No pueden creer que Dios lo hará con ellos. Saben que Dios es grande, que Dios es poderoso,
que no hay nada imposible para Dios. Pero cuando llega mi caso, pero yo no sé si Dios lo va a hacer conmigo. Yo no sé si Dios me lo va a dar a mí. Yo no sé si yo merezco. Y empieza tantas cosas que el enemigo puede poner en nuestra mente y nuestro corazón que nos roba. La duda es un ladrón poderoso que te quita la bendición de las promesas de Dios para tu vida. Ay, yo no sé. Yo dudo que yo pueda hacer eso. Yo dudo que esto vaya a suceder. Yo dudo que yo me vaya a sanar. ¿Tú crees que Dios sana? Oh, sí, Dios sana. ¿Tú crees cuánta gente ha sanado? Oh, mucha gente Dios ha sanado. Pero este problema de salud que tú tienes, el Señor el Señor lo puede sanar, pero ¿te va a sanar? Bueno, yo no sé, puede ser que sí, puede ser que no. La duda viene y se te mete por dentro y te atormenta y te roba la bendición de lo que Dios te quiere dar. No deje que la duda. Yo prefiero creer toda la vida que seré sanado y morir enfermo, que estar viviendo toda la vida en duda y la posibilidad de recibir sanidad no llegue por culpa mía y de la incredulidad. ¿Será que el Señor, alguna gente no los va a sanar? De seguro que algunos no van a sanar. Eliseo, la Biblia dice que murió con la enfermedad con que iba a morir. Tenía que morir un día, pues Dios le dio una enfermedad y con esa era que iba a morir y se murió. Esas cosas pasan. Y Pablo le vino una enfermedad y le pidió al Señor varias veces y el Señor le dijo: no te voy a sanar, bástate mi gracia. Y murió con esa enfermedad. Hay cosas que pasan. Dios tiene sus razones. Pero hasta el día que yo muera, yo seguiré creyendo que Jesús es Salvador y es sanador, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y yo seguiré creyendo en una sanidad hasta el día que todo ese. No dejaré que la duda me robe la bendición de lo que Dios tiene para mí. Ladrón número 4. La ira, el enojo. Pues la mayoría de ustedes no, ustedes son gente buena y muy pacientes y tienen una... Pero hay alguna gente por ahí que son bien impacientes y tienen, cuando se enojan, explotan de momento, y dicen cosas y hacen cosas que no harían de otra manera. Y el apóstol Pablo aconsejaba que uno deseche la ira y suelte el enojo. No te aires demasiadamente. En otro lugar dice: airaos, pero no pequéis. Te sube la ira, te sale el humo un poco, pero cuenta hasta 10 y te tranquilizas. Y no reaccionas. Porque cuando yo le doy lugar a la ira, peco. Y puede ser que cause a otros a pecar también. La ira es algo destructivo. Es algo que me hizo sentir bien en el momento. Yo me airé y exploté y le dije lo que se merecía y me sentí bien. Pecador. Perdone, eso no estaba en el mensaje. Se me salió eso. Pero mire, pecamos porque no controlamos los sentimientos. Pero Dios tiene planes de que tú seas una persona que tiene dominio propio, que puede controlar tus impulsos. Hay que morir al mundo y hay que morir a las cosas que son del mundo. Y hay que morir a aquellas cosas que nos quieren afectar. Usted vaya donde cualquier muerto, no recomiendo que lo haga, pero si lo fuera a hacer, usted lo puede insultar, decirle malas palabras, le puede mencionar a la madre, puede hacer lo que sea y ese muerto se queda tranquilito, no dice ni hi. Pero dígaselo a un vivo. Pues nosotros necesitamos estar como muertos a estas cosas. Que cuando nos tire todo esto el diablo, utilizando agentes y diferentes gentes, nosotros no reaccionamos como si estuviéramos muertos. Porque el apóstol decía: yo muero todos los días. Muero al mundo, al pecado, a Satanás, para vivir para Cristo Jesús. Y esa es la vida que nosotros necesitamos aprender. Por eso es que se coge largo tiempo. Este es un proceso de semanas, de meses, de años de preparación en nosotros, para que nosotros aprendamos a controlar nuestra ira, nuestro temperamento, a una forma que glorifique a Dios.
Y Dios te va a permitir que vengan pruebas y luchas y tentaciones. Es parte normal de la vida, porque Él quiere ver qué es lo que sale de ti cuando te encuentres en ese momento. Si le darás la gloria a Él, o soltarás y darás lugar a tu ira y a tu enojo. Enterremos ese enojo y dejemos que ese no sea un ladrón que nos viene a robar la bendición de Dios. Otros están atados por vicios. Yo no creo que haya ninguno aquí, pero hay tantos vicios hoy en el mundo. Y hay drogas que son ilegales y hay drogas que son legales. Hay que tener cuidado porque hay doctores que te mantendrán legalmente bajo control de alguna pastilla o alguna cosa. Y no le podemos confiar, escúchenme lo que voy a decir, ni a los doctores, porque ellos tienen un Dios que controla lo que ellos prescriben. Entonces nosotros podemos escuchar, pero podemos razonar también. Esto a mí no me conviene. Y yo no voy a dejar que estos vicios me detengan de la bendición de Dios. Yo no voy a juzgar a ninguno ni decirle que usted va al infierno, pero hay algunos que les gusta por ahí jugar la lotería, porque es legal. Y meten unos pesitos para ver si se ganan un montón de dinero. Y había una hermana que yo recuerdo que su esposo era millonario, eran ricos, era pudiente, y ella jugaba cuanto juego posible. Y ella me decía, yo quiero bendecir a la iglesia y comprarle esto y darle aquello otro y hacer, cuando yo me gane la lotería, cuando yo me gane esto, cuando yo me gane aquello otro, entonces yo le voy a dar una cantidad de dinero a la iglesia. Se murió y nunca le dio nada a la iglesia. Porque estamos dependiendo de fuentes que no son confiables. Y cuando uno empieza con estos juegos, se convierten en un vicio, son un peligro. Hay gente que no pueden controlarse cuando empiezan a un juego o una de estas cosas y se convierte en un vicio. Y el enemigo utiliza esto para mantenerte atado. A veces te va a permitir hasta ganar una o dos para halagarte y hacerte sentir bien, para después cogerte en la otra. Hay que tener cuidado con estas cosas y no dejar que los vicios nos aten a nosotros. Jesucristo vino a romper cadenas, a liberar al cautivo, a darnos una victoria completa en todas las áreas de la vida. Y debemos de pedir oración, ayuda, cobertura espiritual para que podamos superar estos instintos, estos deseos mundanos y pecadores que solo nos pueden llevar a la ruina y al mal. Otros sufren de depresión. Yo dudo, escúchenme bien a ver si yo digo esto bien. Yo dudo que un genuino cristiano lleno del Espíritu Santo pueda entrar en depresión. Puede estar en desánimo, puede estar decaído, frustrado, pero en una depresión, como el mundo describe depresión, yo dudo que un cristiano genuino pueda caer ahí. Sin embargo, hay algunos cristianos que me hacen rascar la cabeza y pensar que ese que está en una depresión. Pero sea desánimo, decaimiento, frustración, cual sea la herramienta que el enemigo quiere usar para robarnos a nosotros la paz, el gozo, la bendición de Dios, porque el Señor vino a darnos vida en abundante y a darnos gozo y paz en el Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él no solamente perdona el pecado y salva el alma, Él da gozo y paz y alegría. La presencia de Dios hace una diferencia en nuestra vida, donde nos ayuda a sufrir todas las vicisitudes, dificultades y tormentas de la vida y terminar con gozo al final, dándole gloria y honra al Señor. Pero el diablo quiere robarnos de eso y que nosotros como hijos de Dios entremos en depresión, en un desánimo tan grande que no podemos ver la luz del sol, que no queremos levantarnos de la cama, que no queremos ir a trabajar, que no queremos hablar con nadie, que estamos con una actitud pésima, horrible. Es un ataque diabólico que ha venido sobre nuestras vidas y nosotros necesitamos resistirlo, reprenderlo, ponerlo bajo el poder del Espíritu Santo para que sean rotas esas cadenas, esas ataduras y podamos ser la gente feliz
que Dios salvó y llenó de su Espíritu Santo. Cuando Él habla del Espíritu Santo, dice eso: ríos de agua viva que estarán en el vientre de la persona. Y es como un pozo de eso, un manantial. Porque los pozos que no son manantial, el agua está abajo y hay que tirar cubo largo abajo para sacarlo de allá abajo. Pero el que es un manantial, el agua brota de abajo para arriba y se sale por su cuenta. Y los cristianos se suponen ser manantiales, no pozos. Por eso en muchas iglesias hay frustración, porque los hermanos que dirigen al frente están tirando el cubo a ver si te sacan una alabanza. El pozo es hondo y no hayan cómo sacarla. Pero hay otros que son manantiales y desde que entran ya están alabando al Señor. Ya están en la presencia del Señor. Porque vinieron de su casa alabando al Señor. Porque se levantaron alabando al Señor. Porque se acostaron de noche alabando al Señor y están en la presencia del Señor. Hace toda una diferencia, mis hermanos. Nosotros no podemos vivir bajo las circunstancias, sino ponernos por encima de ellas y reconocer que el Dios que nosotros servimos es grande, maravilloso y vino a darnos salvación, vida y gozo y paz en el Espíritu. Pero el diablo va a tratar de robarte eso y va a tratar de meterte en desánimo, en frustración y aún, si posible, en depresión. Pero nosotros tenemos todos estos ladrones que vienen contra nosotros y los tenemos que superar en el nombre de Jesús y reconocer a quién nosotros servimos. El último que quiero mencionar es un espíritu no perdonador. Hay gente que no le es posible perdonar a otros cuando le han hecho algo. Yo recuerdo una pareja que vinieron a mí para que yo los casara. Los dos venían de divorcios. Yo no tiendo a casar divorciados a menos que, como dice la asamblea, sean las víctimas en el divorcio, y los dos venían de situaciones donde yo era las víctimas en el divorcio anterior. Por lo tanto me arriesgué y los casé. Pero les hablé antes de casarse en el estudio que les decía: ustedes no pueden permitir que los matrimonios fracasados del pasado le afecten su matrimonio ahora, porque el diablo va a tratar, pero ustedes tienen que superar eso. Pero entonces, después del tiempo, empezaron problemas en lucha, y un día ella tuvo un problema y se fue disgustada de la casa a casa de una amiga. Y cuando regresó a la casa al otro día, le habían cambiado la cerradura a la puerta y no podía entrar. Y cuando habló con el marido, él dijo: no, yo no quiero nada que ver contigo. Pues, yo como que lo casé y lo conozco, los amo, pues fui allá. ¿Qué pasa? No, porque ella se fue y hizo así, y yo no voy a permitir que ella me haga lo que me hizo la anterior. Y cuando hablé con ella: ¿por qué te fuiste? Porque yo no voy a permitir que él me trate como me trató mi marido anterior. Pero yo le dije que no trajeran esos muertos a su matrimonio. Esto solo lo va a destruir, va a arruinar. Sí, pero la verdad, ella hizo esto y él hizo esto, y no se pudo reconciliar la situación. Siguen arrastrando con el muerto y no pueden perdonar. Hay gente que tienen cosas porque un padre abusó a una niña cuando era chiquita, porque un padre maltrató físicamente, violentamente a un hijo, lo dejó marcado, y han pasado los años y a veces ya estamos hasta mayorcitos, pero todavía guardamos en el corazón que me las hizo, y nunca han perdonado. Y como no han perdonado, ¿sabe cuál es el problema con esto? Que tiende a repetirse, y a veces tendemos a hacer las cosas que odiamos que otro nos hizo a nosotros, y el diablo lo usa contra nosotros para llevarlo a hacer el mismo mal. Hay algunos que dijeron: mi padre le hablaba a mi madre muy fea, y yo no voy a ser así. Cuando yo sea marido, cuando yo me case, yo voy a tratar a mi esposa como una reina, con dignidad, con respeto. Y se casan, y a la semana le está diciendo las mismas cosas que le decía a su papá. ¿Por qué? Porque un patrón que aprendió y le estaba afectando la vida, y aunque lleva el enojo, todavía no ha perdonado en su corazón esas cosas. Y yo les pregunto: ¿qué cosas a veces nosotros estamos arrastrando desde la niñez, desde nuestra juventud?
de alguna etapa en nuestra vida. No porque yo fui a aquella iglesia y hubo un hermano y me hicieron esto y me hicieron lo otro y yo salí de allí avergonzado y yo no voy a permitir que nadie me trate así en ninguna iglesia. Y yo le digo que si usted huye, el diablo le va a crear esa situación en la otra iglesia, y cuando se vaya de ahí le creará lo mismo en la otra iglesia, y donde quiera que se vaya te lo recreará. ¿Por qué? Porque él sabe cuál es tu punto débil y cómo atacarlo. Entonces nosotros necesitamos llegar a un punto donde decimos: yo voy a perdonar a todos los malhechores, a todos los que me hicieron daño, a todos los que se levantaron contra mí. Yo voy a seguir el ejemplo de Jesús y decir: Padre, perdónalos porque no sabían lo que me estaban haciendo. Los perdono y los dejo enterrado y sepultado y no los voy a sacar más. Voy a perdonar y me voy a olvidar del asunto. Ahora, cuando uno dice olvidar, quiere decir que uno en verdad se olvidó. Todos los días puede ser que te recuerde, pero si tú no lo mencionas y si tú no dejas que te afecte, para ti está enterrado, está muerto ese asunto. Pero cuando tú lo vuelves a repetir y usted vuelve a sacarlo, y eso es una de las cosas que algunas personas quejosas tienen, que siguen sacando las cosas que le hicieron y que le pasaron. Pobre de mí, porque a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro, y ya han pasado 10 años y todavía sigue. Pero ya eso pasó, entierra eso, olvídate de eso, perdona ya, suéltalo, te está haciendo daño. La otra persona quizás está lo más feliz por allá haciendo y viviendo en victoria y en bendición, y tú aquí fastidiado, pues suéltalo ya, suelta, perdona. Porque cuando tú perdones, la persona que vas a dejar libre es a ti mismo. Tú eres el primero que sanas y puedes seguir hacia adelante. Así que perdona, entiérralo, suéltalo. No dejes que estos ladrones te roben la victoria y la bendición que Dios tiene para ti. Jesús murió para liberar al cautivo y para que vivamos vida victoriosa en el Señor. Ahora, en unos pocos minutos le voy a decir 5 puntos que yo creo que nos ayudarían a nosotros vencer y superar. Primero, vamos a rendirnos al Señor, porque Él puede hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Así que, confiando en su amor y su poder, me rindo a Él y le entrego mi problema y mi necesidad para que Él pueda obrar una liberación en mí, porque esto no es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que le abro mi corazón al Espíritu Santo y le rindo este problema al Señor. Segundo, escuche bien, renuncio al mundo y al pecado, al pasado. Pedro le dijo a aquellos que vinieron el día de Pentecostés: ¿qué haremos? Porque crucificamos al Señor y nos demos cuenta que lo hicimos mal. ¿Qué peor pecado puede haber que sentenciar a muerte al Señor Jesucristo y crucificarlo? Y Él le dijo: arrepiéntanse y conviértanse. Arrepentirse quiere decir confesar tu pecado y reconocer que lo hiciste mal. Pero el segundo es conviértete, porque si tú te arrepientes pero sigues haciendo lo que siempre hacías, pues no ha habido conversión. Eres un pecador arrepentido pero no convertido, estás perdido. Pero cuando uno deja esto y se rinde al Señor y deja que la sangre de Cristo te limpie, uno se arrepiente y se convierte. En otras palabras, cambia. Lo que hacía antes ya no lo hago más y ahora estoy libre en Cristo Jesús. Así que renuncia al mundo y al pecado, al pasado. Tercero, busca tener una intimidad personal con Dios. Que tu relación no sea basado en religión, no sea basado en conocimiento, sino que está basado en una relación con el Señor. ¿Amas tú al Señor? ¿Lo amas de corazón? ¿Es lo más precioso en tu vida? Búscalo cada día, habla con Él, comparte con Él, cuenta con Él, búscale, y usted verá que no hay relación más preciosa, hermosa, bendecida en la vida que vivir con Cristo Jesús. No hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que estar en tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo delante de ti, que el perfume llene este lugar. Aleluya.
humillado, quebrantado y rendido delante de la presencia del Señor, buscando una relación íntima con Dios. Eso te va a ayudar muchísimo. Cuarto, ejerce las disciplinas. No nos gusta esa palabra disciplina, pero disciplina no es castigo, disciplina es un orden que tú pones en tu vida. Y el orden es que tú ores, ayunes, estés en la palabra, medites en el Señor. Y esas disciplinas te ayudarán a crecer, a estar más cerca del Señor, a conocer la voluntad de Dios. Eso te ayuda muchísimo. Así que sé una persona disciplinada, un cristiano disciplinado que está en esa relación íntima con Dios. Y número 5, obedece al Señor. Varias veces Jesús dice, si hacen lo que yo les mando, yo les daré, o yo haré, o yo abriré. ¿Cómo? Si tú haces lo que el Señor te pide. Obediencia. Obediencia es importante. Y en obediencia entra el perdón, entra el amor, entra la misericordia, entra todas las cosas otras que hemos hablado. Todo esto viene basado en una relación íntima con el Señor y donde nosotros nos disciplinamos a tener una vida consagrada con el Señor y en obediencia al Señor. 5 pasos sencillos. Vamos a mirar otra vez. Ríndete al Señor. Renuncia al mundo y al pecado. Busca intimidad con Dios. Ejerce las disciplinas y obedece al Señor. Y con esas 5 cositas sencillas, tú puedes vivir una vida de abundancia, de victoria, de bendición, de poder en el Espíritu Santo. Y el diablo no te podrá robar las promesas, las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti y te quiere dar? Es grande, es maravilloso, es glorioso, pero el enemigo te lo quiere robar. Algunos quizás después que he hablado se darán cuenta que hay alguna atadura en su vida, que hay algún área donde yo todavía necesito cambiar. Hay algún temor, hay alguna duda, hay alguna de estas cosas que me están afectando, hay un enojo, hay algo que me está estorbando en mi vida espiritual y yo necesito ser libre. Yo necesito ser libre y vivir la vida victoriosa que Dios tiene para mí. Quisiera ser libre, quisieras comenzar, pues yo te animaría a que en esta noche vinieras al altar aquí, nos paráramos juntos delante de la presencia del Señor, nos rindiéramos al Señor, comenzáramos el proceso, el paso de rendirnos al Señor y buscar la ayuda del Señor para que nosotros podamos tener la vida victoria. Nadie quiere vivir derrotado, nadie quiere vivir lejos de la bendición de Dios, pero para nosotros obtenerla necesitamos hacer nuestra parte. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios es fiel, Dios hace su parte, Dios no te fallará, Él va a cumplir y te va a dar la victoria. Pero depende de que nosotros deseemos y busquemos su rostro y estemos ante su presencia. Así que yo termino aquí esta palabra y los animo a venir a buscar el rostro del Señor, la presencia del Señor, y decirle al Señor, tengo este área, esta debilidad, esta necesidad. Y yo creo que mientras yo he pasado la vida, he encontrado que controlo un área que otro, y estoy teniendo victoria aquí, pero se me debilitó este otro área por acá, y ahora el diablo me está dando por acá, y cuando voy y arreglo entonces se me afloja este otro por acá, y parece que siempre hay una lucha por tratar de mantener un balance, pero es la gracia fortalecedora de Dios, es la presencia de Dios en mi vida que me ha ayudado a vivir la vida victoria hasta el día de hoy. Yo te quiero decir que hay victoria para ti también, hay bendición para ti. Dios tiene un plan de bendecirte, de ayudarte, de sanarte, de darte la victoria que tú deseas. Y yo abro el altar y te invito a venir y decir, Señor, ayúdame en este área, ayúdame en este otro, ayúdame a tener la fe, ayúdame a tener la confianza, ayúdame a vencer este desánimo que me quiere robar la bendición, ayúdame a perdonar, ayúdame, cual sea el área en que tú estás luchando, tráeselo al Señor un momentito y vamos a ponerlo aquí al altar y decir, Señor, te lo entrego a ti, me suelto de esta atadura, te la entrego totalmente, rompe toda cadena y dame la victoria, que yo quiero vida abundante en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, yo te pido que tu poder que está aquí en esta mañana, hemos sentido tu presencia desde el momento que entramos en este lugar
Y sabemos que tú has venido a salvar, a sanar, a libertar al cautivo, a darnos victoria en todas estas áreas, y queremos ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Por lo tanto, yo te pido que tú animes y ayudes a tus hijos, que puedan venir y responder y buscar la ayuda espiritual, la cobertura espiritual, para que puedan vencer, que podamos orar los unos por los otros, que podamos estimularnos los unos a los otros y saber que juntos podemos ganar la victoria y vencer a la carne, al mundo y a Satanás, para tener la vida abundante que tú das. Mira estos que se acercan, quizás hay otros más que necesitan. Ayúdalos a venir, a vencer el orgullo, el temor, lo que sea que nos detenga, y entrar en un momento en tu presencia donde podamos recibir de ti la fortaleza y la ayuda que necesitamos. Yo te invito a venir, no dejes que nada te detenga de recibir la victoria que Dios te quiere dar en este día. Ven, ven en el nombre de Jesús. Ven, el Señor te ama, te quiere ayudar, te ha hablado porque quiere tratar contigo. Nadie te juzgará, nadie te condenará. Esto es un asunto entre tú y Dios y lo que Él quiere y puede hacer en tu vida para darte bendición y victoria.